Hola, ¿qué tal estás? Hace ya varios años que comienzo cada semana con la misma pregunta. ¿Qué tal estás? Son solo 3 palabras, pero abarcan un universo de respuestas. Todo depende de cómo lo enfoquemos. Podríamos concentrarnos en el día de hoy, si hemos recibido alguna alegría, si nos ha pasado algo malo o si la situación del mundo contemporáneo nos ha encogido el estómago. También podemos abrir el marco temporal y mirar más atrás. ¿Qué tal la semana, el mes o el último año? O quizás incluso podemos abordarlo de forma más general y referirnos a cómo nos encontramos en esta etapa concreta de la vida. Hasta podríamos realizar una fragmentación y compartimentalizar las respuestas según los distintos ámbitos que nos conforman. ¿Cómo estás a nivel espiritual y de fe? ¿Cómo estás cognitivamente, en lo afectivo, en lo físico, en lo social, en lo laboral? Mucho sobre lo que reflexionar, únicamente a partir de 3 palabras. Bien, entiendo que este modo de comenzar el episodio pueda dar la impresión de divagación, de juntar palabras sin ton ni son. Sin embargo, resulta que tiene mucho que ver con el tema de portada de Vida Nueva. Esta semana, el número 3448, concentra el reportaje de las primeras páginas en la vida de los muchos miles de personas que ofrecen su tiempo a la Iglesia una vez que les llega el tiempo de la jubilación, ya sea que lo hagan en un comedor social o al frente de otros proyectos y tareas. En las sociedades actuales, la mayoría de aspectos de la vida giran alrededor de la productividad y la eficiencia. Cuando se termina la etapa laboral, por tanto, solo quedan 2 opciones. O se tiene suficiente patrimonio para adoptar el rol de consumidor, o se entra a formar parte de la categoría de gente que sobra. Así que donar el propio tiempo tras la jubilación podría cumplir un doble propósito. Primero, desmontar la falacia edadista que nace desde una visión economicista de la realidad y que le grita a la gente mayor que no tiene sitio en el mundo. Segundo, da una respuesta preciosa a esa pregunta de 3 palabras. ¿Qué tal estás? A lo que la persona mayor podría contestar: estoy llena de vida en abundancia. Acomódate, que empezamos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 246º episodio. El podcast de Vida Nueva. Como punto de partida del episodio de hoy vamos a utilizar el recuerdo de estas palabras que el Papa Francisco pronunció el 20 de abril de 2022 en la Plaza de San Pedro. Per favore, custodire i vecchi. Por favor, cuiden de las personas mayores. Si perdono la testa, custodire i vecchi. Y si pierden la cabeza, cuiden de las personas mayores, porque son la presencia de la historia, la presencia de mi familia. Y gracias a ellos, yo estoy aquí. Podemos decirlo todo el mundo. Gracias a ti, abuela y abuelo, yo estoy vivo. Por favor, no les dejen solos. Francisco decía estas palabras en una catequesis sobre la vejez. 3 años exactos más tarde, hizo su última aparición pública siendo testigo vivo de la fragilidad que nos alcanza con el tiempo. Esta semana Vida Nueva nos acerca al testimonio de varias personas que, habiendo acumulado ya a la espalda muchas décadas vividas, siguen oxigenando numerosos ámbitos de la Iglesia hasta el punto de convertirse en los pilares de sostén de sus respectivas comunidades, grupos u organizaciones. Porque la publicidad, los discursos políticos e incluso el mundo del cine nos inundan la mente con una visión de la vejez que se reduce a 2 posiciones: el merecido descanso o la necesidad de cuidados.
y ambos casos llevan implícita una cierta parálisis social, una ausencia de implicación en la sociedad como agentes activos. El reportaje de Vida Nueva desmonta por completo esa narrativa. Por ejemplo, por medio del testimonio de Loli Rasero, quien comparte lo siguiente. Tengo 81 años y la verdad pues me quedé viuda muy joven y desde entonces pues me dediqué más a... Sí que tenía mi trabajo, pero me dediqué más pues, no sé, pues estar más con las personas necesitadas y atender más los voluntariados. He sido voluntaria de varios sitios. Loli Rasero lleva mucho tiempo colaborando con el comedor Paquita Gallego, que se encuentra en Leganés, además de los otros lugares en los que ha entregado su tiempo de forma voluntaria. Tras haber finalizado su etapa como trabajadora del Ayuntamiento de Madrid, se entregó a estas otras tareas que colman su vida. Llevo muchos años en el comedor. El comedor llevo, pues voy camino de 38 años. Nuestra fundadora es Paquita Gallego, una señora de aquí de Leganés, y ya hace muchísimo que falleció, y entonces pues seguimos con la misma asociación que ya había fundado, que no fue un comedor, sino que fue una guardería, y entonces pues seguimos ahí atendiendo pues a los pobres más pobres, y entonces ya estamos en esa tarea todos los días ayudando a los más necesitados. Sí que es verdad que después pues he estado ahí tantos años que es como si fuera mi casa. Loli Rasero comparte con Vida Nueva la alegría que implica recibir más de lo que se da. Obviamente no en el plano material, sino desde la perspectiva de la donación personal. Y esto hila muy bien con la campaña cuaresmal de la Iglesia en Chile. Bajo el lema Bienaventurados los viejos, se invitó a vivir la solidaridad durante los 40 días de la Cuaresma. Bienaventurados los viejos que siembran la paz y la concordia, porque ellos vivirán en armonía. Bienaventurados los viejos que saben contar cuentos a los niños, porque ellos serán reconocidos en el reino de los cielos. Bienaventurados los viejos que abren caminos a los jóvenes y los escuchan en sus descubrimientos y entusiasmos. Este lema está tomado de un poema del fallecido padre Esteban Gumucio de los Sagrados Corazones. Bienaventuradas las personas mayores que, tal como le cuenta Loli Rasero a Vida Nueva, regalan su tiempo al servicio de la Iglesia Universal. Son todas jubiladas. Bueno, ellas están jubiladas, a lo mejor viven sus maridos. Por ejemplo, hoy una la he tenido que mandar a casa, porque se ha venido con un catarro. Le digo, pero ¿cómo vienes así, tal y cual? Y la verdad es que se ha jubilado hace poco, no hace tanto. Pero es que son personas que, como han trabajado, pues no les gusta estar en casa de mano sobre mano, y la verdad es que todas son personas jubiladas, personas que, pues ya te digo, de 70 años, pues de 60, 65, personas que ya, otras que ya ya no van al comedor porque ya no pueden, porque ya están más, pero todas hemos sido personas, todas mujeres, hemos cogido hombres, pero los hombres no son los que están como metidos en la obra. Es otra felicidad. Es otra felicidad, afirma Loli. Por eso es tan relevante la campaña de la Iglesia chilena para esta Cuaresma, cuyo foco en las personas mayores se prolongará hasta 2027. El poema del padre Esteban Gumucio expande el alcance de sus palabras si incorporamos testimonios como los que podemos leer esta semana en Vida Nueva. El texto completo decía así: Bienaventurados los viejos acogedores, tiernos y cariñosos, porque tendrán la amistad de niños, jóvenes, vecinos y familiares. Bienaventurados los viejos que se ríen de su poca agilidad y de su mala memoria, porque hacen alegre la vida de quienes los rodean. Bienaventurados los viejos que abren camino a los jóvenes y los escuchan en sus descubrimientos y entusiasmos,
porque se sentirán jóvenes de corazón. Bienaventurados los viejos que siembran la paz y la concordia, porque ellos vivirán en armonía. Bienaventurados los viejos que en vez de andar quejándose, viven amando y sirviendo cuanto más pueden, porque ellos serán felices a pesar de sus enfermedades. Bienaventurados los viejos que ven más las cosas buenas y los valores del presente que las desgracias y los males, porque ellos vivirán en primavera, aunque esté nublado. Bienaventurados los viejos animosos que se juntan con otros para luchar juntos por la vida, porque ellos lo pasarán bien aquí en esta vida y en la otra. Bienaventurados los viejos que saben contar cuentos a los niños, echar migas a los gorriones, regar las plantas del jardín, mirar por la ventana los juegos de los pequeños y hablar con alegría del Dios de la misericordia, porque ellos serán reconocidos en el reino de los cielos. Yo aún diría más, no solo serán reconocidos en el reino de los cielos, sino que ya lo anticipan aquí y ahora. Es muy bonito, el ser cristiano es muy bonito. Además, yo que he viajado muchísimo, te das cuenta que en todos los sitios, en todos los países tienes tu casa. Llegas a la iglesia y allí te quieren y allí sigue lo que tú crees y lo que tú quieres y allí está Jesús. A mí me dijo una vez una monja en la India, porque yo no sé inglés, y me dice la monjita, ¿pero cómo has venido aquí? Si yo estaba con la Madre Teresa de Calcuta, pero ellas no fueron las que me lo dijeron, otras, y que fuimos a visitar. Y dice, ¿pero qué haces aquí si aquí no se habla inglés y tal y cual? Digo, mira, yo aquí hago lo que podías hacer tú con inglés, pero como yo se lo comunico a Dios, pues Él me entiende todos los idiomas. Obviamente, solo por alcanzar una cierta edad, el ser humano no se transforma de un día para otro en fuente de bondad y misericordia. Igual de ignorantes seremos metiendo a la tercera edad toda en un mismo saco, como lo seremos haciendo lo mismo con la juventud. Quizás la clave esté en aprender a mirar desde las bienaventuranzas para distinguir lo que suma de lo que resta. Esta semana encontramos en Vida Nueva el reportaje sobre las personas mayores que entregan su tiempo al servicio de la Iglesia. Pero no es lo único que leemos en sus páginas. Las 5 diócesis de Galicia unieron su voz el pasado 18 de enero para alertar sobre cómo la nueva ley de multirreincidencia en España podría generar mayor tensión social. Las familias afectadas por la asociación Hijas del Amor Misericordioso han escrito una carta a León XIV indicando que consideran que la situación sigue siendo gravísima, aun habiendo sido intervenida la asociación el pasado julio por parte del cardenal José Cobo. Para no perderte estas y otras noticias, considera ahora suscribirte a Vida Nueva y tendrás acceso y recibirás 47 números cada año. Para saber cómo hacerlo, visita vidanuevadigital.com/suscripciones. Vamos con la segunda parte del episodio. Ampliemos el contexto. Decía Loli Rasero a Vida Nueva que allí donde vaya un bautizado, en la iglesia encuentra su casa. Y en el caso del tiempo que se regala después de la jubilación, parece que esa máxima universal también se cumple. O al menos así lo podemos deducir a partir de estos otros ejemplos. En la diócesis alemana de Limburgo, un grupo de laicos ofrece servicios funerarios tras haber realizado el curso que les capacita para ello. Doris Wies explica cómo en su etapa de jubilada puede dedicar tiempo a esta tarea. Trabajo como voluntaria en el servicio funerario de la parroquia de San Francisco en Frankfurt.
Siempre he reflexionado mucho sobre la muerte y el proceso de morir. También viví algunas muertes muy trágicas en mi círculo de conocidos y siempre fue mi deseo que cuando tuviera un poco más de tiempo en la jubilación, dedicarme realmente a realizar servicios funerarios. Bueno, no es que esto haya ido a más, solo que ahora tal vez la manera de lidiar con ello se ha vuelto un poco más profesional. Desde el año 2023, en la diócesis de Limburgo, se permite a los voluntarios participar activamente en el servicio funerario. Como te decía, el requisito de la diócesis es realizar un curso de capacitación centrado en el consuelo a los afligidos. Después de eso, voluntarios mayores como Doris Vies pueden también encargarse de oficiar el rito correspondiente. Y lo mismo sucede en otras entidades. Por ejemplo, Edmund Bauer hablaba en una entrevista reciente sobre su colaboración con la Orden de Malta. En el medio de comunicación creado por el padre Hans Buschor, decía lo siguiente tras 64 años de voluntariado en esa entidad. Ahora que tengo 80 años me he preguntado, ¿cómo llegaste al voluntariado? ¿Cómo surgió todo esto? Y si reflexiono, simplemente tengo que decir que es la vida. La vida que empezó después de la primera comunión siendo monaguillo. Luego entré en los Scouts de San Jorge y ahí siempre estuvo presente el pensamiento o la idea de ayudar. La buena acción era lo primordial. Igual que le sucedió a Edmund Bauer, en muchos otros lugares del planeta, la educación recibida, los ejemplos de alrededor y la inquietud personal ha conducido a millones de personas a trabajar de forma voluntaria en proyectos y circunstancias de todo tipo, a veces de forma natural como una cosa que lleva a la otra, y en otras ocasiones a raíz de una determinada propuesta. Un día conocí a un sacerdote bilbaíno que estaba de misionero allí en Ecuador y nos pedía si queríamos que San Juan de Dios se hiciera cargo de un hospital en la diócesis de Riobamba, ¿eh? Y de esto hace pues bastantes años. Bueno, total, aquel sacerdote más tarde fue obispo auxiliar de Bilbao y después fue el actual obispo titular, Monseñor Joseba Segura. Con Joseba Segura pues quedamos muy amigos y por lo tanto pues nos íbamos hablando por teléfono, no sé, alguna vez que yo iba a Bilbao pues quedábamos y cada año por Navidad pues nos felicitábamos las Navidades. Llega la Navidad del 21-22, ¿no? Y concretamente el Día de Reyes nos llamamos, oye, pues feliz año nuevo, etcétera, y Monseñor Joseba me dice: Javier, ¿qué sabes tú de Almería? Y yo le dije: no he estado nunca en Almería. Digo, ¿por qué? Y resultaba que la diócesis de Almería, el nuevo obispo, había pedido auxilio a la conferencia episcopal porque decía, oiga, hay un problema importante económico en la diócesis y yo solo no me veo ahora con suficiente capacidad de hacerle frente y necesito que me ayuden, ¿no? Y entonces Monseñor Joseba dice, oye, yo iré allá, dice, ¿tú me puedes ayudar? Digo, mira, si quieres, pues yo ya estaba jubilado de San Juan de Dios, entonces, evidentemente, digo, pues si te tengo que ayudar, pues bueno, te ayudo. Así comparte Xavier Pomés con Vida Nueva la manera en que acabó como ecónomo de la diócesis de Almería, siendo él médico experto en gestión hospitalaria. Al principio se trataba de elegir una empresa para realizar la auditoría de la diócesis y valorar cómo estaban las cosas. Pero después, el obispo Antonio Gómez Cantero le pidió formalmente quedarse allí como ecónomo, lo cual tenía algunas dificultades añadidas. Me dijeron, oye, ¿por qué no te encargas tú
y te nombramos ecónomo. Claro, yo no sabía qué era eso de ecónomo. Resulta que es un nombramiento canónico y que además es por 5 años, teóricamente. Incluso si cambia el obispo durante aquella época no te pueden cambiar, no sé. Bueno, en fin. Con lo cual aquella famosa frase que siempre recordaré yo, ¿qué sabes tú de Almería?, se ha transformado, pues que ahora pues habré dejado en Almería pues una serie de amigos, muchos, y una experiencia que no se puede comprar en ninguna escuela de negocios. Y eso también lo digo con toda sinceridad, ¿no? Es decir, el saber combinar, por un lado, lo que tiene que ser una gestión económica, pero dentro ya de una organización, obviamente no ya una ONG sin ánimo de lucro, sino dentro de una organización que tiene sus necesidades, una organización de la Iglesia Católica. Hay que saber hilar muy fino, hay que saber en determinados momentos dónde tienes que decir que no, dónde tienes que ceder, dónde tienes que organizar o programar. En fin, nunca hubiera imaginado que, digamos, al final de mi carrera profesional, de alguna forma, tendría esta experiencia tan bonita. Y lo digo con todas las palabras y con toda la satisfacción. Xavier Pomés narra su servicio en la diócesis de Almería como una experiencia bonita, de manera que parece inevitable ver cómo emergen de nuevo aquellas palabras del poema de Esteban Gumucio. Bienaventurados los viejos que en vez de andar quejándose viven amando y sirviendo cuanto más pueden. Los servicios en el plano económico se complementan con aquellos otros más asistenciales o pastorales o litúrgicos. Y en definitiva abarcan todos los espacios donde la Iglesia necesita manos que la impulsen. Por ejemplo, en la diócesis francesa de Arras, Christine Durier, ya jubilada, se implica como voluntaria en lo relacionado con el diezmo que sirve para mantener la estructura eclesial. ¿Por qué he elegido involucrarme más en la Iglesia? Porque para mí es algo lógico. Hay una necesidad. Y yo tengo cosas dentro de mí, a nivel de fe, a nivel humano, con humildad. Y también tengo una gran necesidad de compartir y de transmitir. No se trata tanto de habilidades, sino que se trata sobre todo de una inteligencia del corazón. El punto de inflexión que permite comenzar en esta misión de la Iglesia es simplemente tomar conciencia de que la Iglesia tiene necesidad de cada una de nosotras. Obviamente, el hecho de que la persona esté jubilada no quiere decir que el servicio que se proporciona a la Iglesia esté exento de dificultades. Xavier Pomés, hablando con Vida Nueva, explica que durante su tiempo como ecónomo tuvo que desplazarse de manera permanente de facto a Almería, alejándose así de su familia. Claro, la familia la he dejado en Barcelona y entonces lo que hacía es que, bueno, los fines de semana pues venía a mi casa, ¿no? A veces no todos los fines de semana, pero no, yo vivía en Almería. Ahora ya al final pues sí, que ya lo combinaba un poquito, había a lo mejor una semana que no estaba, pero por el teletrabajo y con las técnicas que tenemos hoy en día en total, digamos, conexión. Ya desde hace un año también formando lo que tendría que ser la persona que se encargara ya de mi sucesión. Porque ahora ya sí que es cierto que la situación económica está resuelta y por tanto mi función como tal, mi responsabilidad, aunque no se han cumplido los 5 años, pues se acabó. Con todo, aunque el servicio concreto pueda haberse dado por finalizado, tal como expresaba en su momento Edmund Bauer, el voluntariado no es una cosa que se atenga a contratos. Forma parte de la vida, es un elemento estructural de la persona. De ahí es de donde nace la pregunta que Nuria Codina, de la Compañía de María, le plantea a Vida Nueva. ¿Se puede jubilar una religiosa? Dicho de otro modo,
¿es posible jubilarse de una vocación de servicio? En su caso, después de pasar 40 años trabajando en las aulas, se marchó a Almería para acompañar a migrantes y temporeros. Allí ha pasado 5 años y ahora ha vuelto a recibir otro encargo: marchar como misionera a República Dominicana. El testimonio de Nuria Codina ejerce como contrapeso ante una realidad que también ha calado entre los bancos de la Iglesia: el pensar que la misión es una cosa de la juventud. Quizás porque todavía hay por el mundo quien asocia la misión a una especie de aventura en tierras exóticas. Y claro, cuando llega esa etapa de la vida en que cuando no te duele el pie, te duele el costado, pues obviamente eso de pensarse viviendo aventuras se hace cuesta arriba. Sin embargo, la perspectiva cambia por completo cuando lo que se plantea es dar salida a la vocación de servicio. Nuria Codina lanza otra pregunta a Vida Nueva, pero enseguida se la responde a sí misma. ¿Dónde voy yo con mi edad? Me hace mucha ilusión. El hecho de ir a comenzar algo nuevo me llena de esperanza. A mí el descansar no me entra. No estoy cansada ni estresada, aunque esté tan activa. Vivo mi consagración como un regalo y ya descanso cuando rezo. Su primera cuestión, la de ¿se puede jubilar una religiosa?, está en el fondo de lo que significa optar por seguir a Jesús. Y como ha ido saliendo a lo largo del episodio, no es algo exclusivo de la vida religiosa. Además, basta con hacer un poco de memoria para darse cuenta de que la Iglesia se ha revuelto con el paso del tiempo en contra de la tendencia de la sociedad de convertir a las personas mayores en trastos que deben ser arrinconados si no completan su cuota establecida de consumo. En las sociedades contemporáneas hay que gastar para comprar el privilegio de ser tratado como persona. En la Iglesia, no. El 23 de marzo de 1984, el Papa Juan Pablo II habló a unas 8.000 personas mayores que se habían congregado para una audiencia. Les dijo lo siguiente: no os dejéis sorprender por la tentación de soledad interior. A pesar de la complejidad de vuestros problemas y de las fuerzas que gradualmente os abandonan, y más allá de la organización social inadecuada, los retrasos en legislación oficial y una sociedad egoísta que falla en comprenderos, no estáis en los márgenes de la vida de la Iglesia y no debéis considerarlo de este modo como elementos pasivos en un mundo que se mueve demasiado deprisa, sino que sois sujetos activos en una etapa de la existencia humana que es rica en espiritualidad y humanidad. Todavía tenéis una misión que completar y una contribución que hacer. Y más tarde, en 1998, el entonces Pontificio Consejo para los Laicos elaboró una lista de aspectos que la Iglesia debía tener en cuenta en relación con las personas mayores. Entre esos aspectos estaban los siguientes: toma de conciencia sobre las personas mayores, contrarrestar las actitudes de aislamiento, promover la integración de personas mayores, desarrollar el servicio de los ancianos en la comunidad. Por tanto, tal como hemos visto a lo largo del episodio, puede que una sociedad mercantilista señale a las personas mayores como obstáculos o como elementos a descartar si no producen dinero, si tienen necesidades particulares o si no consiguen adaptarse a los frenéticos ritmos de la tecnología. Pero en la Iglesia subyace otra lógica, la de la misericordia y la entrega gratuita. Habrá que esforzarse, no obstante, para que esta última sea la que influya positivamente sobre la primera y no al contrario. Esta última semana han pasado muchas cosas en la Iglesia y en el mundo y nos hemos podido enterar de ellas gracias a la versión digital de Vida Nueva.
Durante el viaje de León XIV a España, este intervendrá en el Congreso de los Diputados el 8 de junio. También a propósito del viaje del Papa a España, su paso por las Islas Canarias es visto por el obispo de Canarias como un reconocimiento al pueblo canario por cómo ha actuado con respecto a la migración. En Alemania, la Conferencia Episcopal ha elegido a su nuevo presidente, Heiner Wilmer, y también ha aprobado los estatutos de la Conferencia Sinodal, un organismo clave por el que pasarán todas las decisiones de los próximos años. Ahora el Vaticano tiene 9 meses para validar esos estatutos. Para no perderte estas y otras noticias de actualidad en la Iglesia, pásate por vidanuevadigital.com. Así llegamos al final del episodio. Hemos hecho un pequeño recorrido por algunos de los testimonios que aparecen en Vida Nueva y desde ahí nos hemos esforzado por expandir la mirada hacia un contexto mayor. Espero que te haya gustado. Por quedarte conmigo todo este rato, te doy las gracias. Es un buen momento para que compartas el episodio en tus redes sociales y dejes un me gusta o un comentario. Si tienes algo que decir, puedes hacerlo enviando un mensaje a podcast@cincopanes.com. Todo junto y el 5 escrito con letras. No siempre tengo la oportunidad de responder, pero te leeré muy atentamente. Y nada más, me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast